Muy buenas noches. Ahora sí estamos listos para empezar este webinar sobre género y encarcelamiento y crisis sanitaria en épocas de COVID 2019. Es para mí un honor y un orgullo poder presentar este panel después de tanto tiempo, de tantas gestiones y de una época llena de crisis, ¿no? Que no solamente está viviendo el país, también lo está viviendo el mundo. Es justamente por eso que en una iniciativa conjunta entre UNODC y la Fundación Acción Semilla hemos decidido y hemos planteado hacer este webinar en respuesta a una gran necesidad que no solamente vive nuestro país, vive la región y el mundo también. Es para mí muy grato saludar primeramente a Thierry Rostand, que está como representante de UNODC Bolivia, y agradecerle el apoyo y también la disponibilidad y el interés, porque es un tema que realmente en estos momentos urge bastante. También un grato honor saludar a Aldo Lale de Mos, saludar también a Luisa Chipana y saludar a Karina Cuba, que son nuestros panelistas del día de hoy. Y bueno, me gustaría empezar la exposición, el webinar, cediéndole la palabra al representante de UNODC en Bolivia, que como ya lo había mencionado es Thierry Rostand, quien es máster en Relaciones Internacionales de la Sorbona de París y actualmente es representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Bolivia. Bienvenido, Thierry, y recordarles a todos, por favor, que silencien sus micrófonos mientras el representante pueda dar unas palabras de apertura y algo del contexto nacional. Muchísimas gracias, Patricia. Muy buenas noches a todos y todas. Para mí es un honor participar en este webinar sobre género en encarcelamiento en crisis sanitaria, en la crisis del COVID-19. Primero quisiera brindar un cordial saludo a Patricia Schulberg, directora de la Fundación Semilla, a mi colega Luisa Chipana, experta en reforma penitenciaria de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a Karina Cuba, especialista en Derecho Penal, y al señor Aldo Lale de Mos, exdirector de la Oficina, director adjunto de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que nos hace el honor de acompañarnos esta noche. Esta noche este webinar cae en un momento muy especial porque esta semana es justamente el 18 de julio se va a conmemorar el Día Internacional de Nelson Mandela, por el cual recordamos siempre las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y también para el derecho para el respeto de la dignidad y de los derechos humanos y también los derechos a la atención médica para los o las privadas de libertad. También quisiera agradecer a Patricia por haber tomado esta iniciativa. Nosotros siempre estamos muy pendientes y recordamos todas sus actividades, porque ella tiene una cantidad de actividades impresionante en Bolivia, y recordamos justamente las entregas de insumos de bioseguridad, insumos médicos, alimentos que hizo justamente a varios recintos penitenciarios. También recordamos la asistencia legal que brinda justamente a muchas privadas de libertad y todas las actividades en general, los webinars, los training que organiza con frecuencia. Pero para nosotros es muy importante tener alianzas con la sociedad civil en general y valoramos todos los esfuerzos justamente realizados por esta fundación, la Fundación Semilla, y otros actores importantes de la sociedad civil, como puede ser el Proyecto Mundo, con los cuales justamente tenemos una interacción fuerte. Bien, yo quisiera expresar esta noche también
solidaridad a justamente las privadas y privados de libertad, pero también a todo el personal penitenciario, a todos los que justamente toman se encuentran en esta zona de riesgo por el contagio, por esta enfermedad, este virus que se puede propagar muy fácilmente, para todos los que pueden entrar y salir justamente porque vienen los abogados, vienen los proveedores de alimentos, etcétera, y justamente por este hacinamiento hay, digamos, una fuente, un núcleo, un foco muy fuerte, peligroso, un riesgo muy fuerte, digamos, de contagio. Entonces, esa situación nos preocupa. Yo creo que al día de hoy lamentamos justamente las cifras. Son 159 casos de coronavirus en los recintos penitenciarios, entre personal y reclusos o reclusas. Y lamentamos mucho, mucho, de todo corazón, los 40 fallecidos justamente por esta terrible enfermedad. Por este motivo, la semana pasada, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hizo una entrega de insumos de higiene y de bioseguridad a la Dirección General de Régimen Penitenciario. Hicimos justamente esta entrega para ayudar, para acompañar los esfuerzos de la Dirección de Régimen en Bolivia. Nos acompañó el viceministro de Seguridad Ciudadana en esta ocasión, el viceministro Santa María, pero la idea era justamente poder ofrecer, donar entonces un poco de esperanza y algunos insumos importantes para la higiene, para la bioseguridad, para el personal, pero también para las poblaciones más vulnerables en las cárceles. Y son los adultos mayores, son las mujeres, obviamente, las mujeres también embarazadas, los que sufren de adicciones o padecen de enfermedades crónicas, por ejemplo. Así que nos unimos a todos los esfuerzos de los cooperantes y a los esfuerzos de las autoridades bolivianas, justamente para dar un poco de, digamos, de herramientas, de insumos para justamente prevenir y combatir este virus. Aprovecho la oportunidad para agradecer de todo corazón el acompañamiento, la presencia del señor Aldo Laledemos esta noche, exdirector ejecutivo adjunto de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Para nosotros es un honor y es un privilegio que nos otorgue de su tiempo. Yo sé que usted está muy ocupado y realmente para nosotros nos da también mucha esperanza y mucha luz de tenerlo con nosotros en Bolivia. Quisiéramos tenerlo en persona, pero bueno, será virtual esta vez, pero realmente es un honor y un privilegio para nosotros. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de este webinar esta noche? Tenemos 3 objetivos importantes. Primero es la sensibilización sobre la situación en que se encuentran las mujeres privadas de libertad en este contexto de la pandemia. Segundo, queremos promover un enfoque más humanista del sistema de justicia penal y penitenciario en Bolivia y en general en el mundo. Y tercero, queremos socializar los estándares internacionales para la atención de personas privadas de libertad. Yo pienso entonces mucho de las mujeres en este momento que se encuentran en esta situación de privación de libertad en estos recintos penitenciarios en Bolivia. Primero, yo pienso que muchas, lo sabemos muy bien, han sido víctimas de violencia y han cometido eventualmente algunos delitos menores que de pronto podrían ameritar unas penas alternativas, que quisiéramos justamente conversar más, dialogar más sobre estos asuntos. Porque pensamos justamente en el rol de la mujer en su familia, sobre todo cuando tienen niños, y pensamos en estas familias destructuradas justamente. Por eso que realmente queremos pensar también quién está en las cárceles, quién ha cometido un delito menor y dónde están justamente los grandes capos del narcotráfico,
Eso justamente tenemos que pensar realmente en quizás una racionalización del uso de la pena privativa de libertad y la implementación de medidas alternativas a la reclusión. Eso puede ser también un asunto muy importante que podríamos conversar esta noche, cuando justamente en Bolivia tenemos en este momento una tasa de hacinamiento del 188%. Eso es enorme. Y sabemos que las cárceles en general han sido más construidas para hombres y no para mujeres. A veces las condiciones no son aptas justamente y lo tenemos que pensar y pensar más en una inversión en el futuro también hacia las infraestructuras y los equipamientos necesarios justamente para atender a la población femenina. Yo quisiera de todas formas mencionar también a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres, lo que llamamos las reglas de Bangkok, que reconocen justamente las consecuencias negativas para las mujeres y sus familias desde que son detenidas y justamente invita a los Estados miembros a que presten mayor atención a las necesidades de las mujeres privadas de libertad y a sus hijos. Hace poco tiempo hubo una declaración conjunta de varias agencias de Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas. Está UNODC, la OMS, ONU-SIDA o ACNUD, sobre justamente el COVID-19 en prisiones. Y hubo un llamado importante sobre los derechos humanos y un llamado muy importante a los estados justamente a tomar medidas de salud sobre la salud pública. Eso es algo muy importante. A nivel de datos, yo quisiera recordar que en Bolivia en este momento se encuentran en prisión 17.863 personas privadas de libertad. Eso para una capacidad de 6.194 personas. Es decir, que esto representa una tasa de hacinamiento del 188%, lo que acabo de mencionar. De los cuales entonces 16.698 son hombres y 1.165 son mujeres, de los cuales 70% de las personas se encuentran en detención preventiva. Eso es lo que acabo de mencionar, es algo definitivamente que entra dentro quizás de la reforma penitenciaria, pero decimos que existen medidas alternativas que son implementadas en otros países y por qué no en Bolivia. Y pensamos también que el uso extremo de la detención preventiva no nos va a conducir a ninguna parte. En realidad, entonces, tener privados de libertad o privados que esperan desde hace varios años, entonces que tengan una sentencia, eso no es normal, sencillamente. Y eso obviamente nos llena las cárceles que no tienen las condiciones suficientes para justamente recibir tantas personas. Bueno, y para terminar, yo quisiera mencionar que obviamente nuestro apoyo no se resume obviamente a este webinar. Tenemos un conjunto de actividades. Venimos apoyando en la dirección de régimen desde el 2015 en Bolivia y hasta la fecha hemos capacitado a 600 funcionarios en aplicación de estándares internacionales en materia de tratamiento de personas privadas de libertad. Hemos participado a la articulación, a la coordinación de los lineamientos para la reforma penitenciaria, que justamente reúne el sector público, la sociedad civil y la comunidad internacional, especialmente sobre la aplicación de los derechos humanos. Y desde hace 3 años venimos implementando en Bolivia, en los recintos de Miraflores y Obrajes, un proyecto muy innovador que se llama Construyendo Libertad, dirigido a mujeres privadas de libertad,
justamente en el sector de la obra fina, de la construcción, es decir, que un grupo de mujeres se está capacitando para tener un diplomado y volver a la vida activa, digamos, cuando terminen, entonces cumplan su sentencia o su pena, que vuelvan a la vida entonces activa de manera legal y con unos ingresos dignos, trabajando entonces en el sector de la construcción, de la obra fina. Es algo muy innovador porque podríamos pensar que no hubieran querido buscar este sector, pero es un sector justamente que está en pleno desarrollo en Bolivia y que ofrece muchos empleos. Así que yo quiero felicitar a estas mujeres que han hecho esta selección, que han buscado esta nueva forma de vivir y decir que, bueno, otra vez agradecer entonces a Patricia por la organización de este importante evento esta noche y invitar a todos los participantes a reflexionar sobre esta problemática tan seria en Bolivia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Thierry, por las importantes palabras. Podemos destacar de todo lo que ha mencionado el señor representante cifras que son muy importantes, ¿no? Que son justamente las cifras que nos han motivado a llevar a cabo este webinar, ¿no? Un total de 17.863 personas privadas de libertad en Bolivia, cuando la capacidad en los recintos penitenciarios es de 6.194 personas, lo que significa que estamos con una tasa de hacinamiento de 188%. Esta es una situación que Bolivia lastimosamente viene arrastrando desde hace mucho. Tenemos alrededor de un 70% de población privada de libertad en situación de detención preventiva. No se tienen, más o menos es un 30% que tiene sentencias, entonces necesariamente es importante hablar del tipo de delitos, del tratamiento que se le tiene que dar a los delitos menores. Vamos a pasar a hablar eventualmente también de la ley de indulto y de amnistía, de cuán eficaces han sido estos mecanismos como respuesta para enfrentarnos al COVID, ¿no? Entonces, me parece que esta es una intervención muy importante para tomar en cuenta en qué contexto nosotros estamos viviendo actualmente. Bueno, ahora quisiera darle la bienvenida al señor Aldo Lale de Mos, que es ex director adjunto de la oficina de 1DC. Él tiene un perfil bastante grande, ¿no? Ha sido director ejecutivo adjunto y director de la División de Operaciones Globales entre 2012 y 2017. Tiene un largo recorrido en el historial de la ONU y en trabajos de derechos humanos, y me encantaría darle la bienvenida y además agradecerle por haberse sacado un poquito de tiempo para darnos un poco de su experiencia y de su aporte en torno a lo que significan las buenas prácticas sobre el tema del COVID y recomendaciones y todo lo que tiene que ver con el entorno regional que estamos viviendo en esta crisis. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias por participar. Bueno, gracias por esas palabras, tanto a ti, Patricia, como a Thierry. Bueno, buenas noches con todas y con todos, amigos conocidos y amigos nuevos en Bolivia. La verdad que me complace mucho poder participar en este seminario, en este evento virtual con ustedes, porque, bueno, les voy a decir la pura verdad, últimamente, las últimas semanas o meses, lo que realmente me está intrigando es cómo esta pandemia, la COVID-19, está o motivando o, ¿cómo se dice?, o entorpeciendo el crimen transnacional organizado, la producción, el tráfico, el uso de drogas. Eso me tiene bastante ocupado últimamente, pero tengo que admitir que me complace mucho unirme a ustedes en este webinar para hablar de una situación muy puntual, muy triste, muy invisible y muy olvidada en general por el público que justamente anda muy lejos de la realidad de las penitenciarías. Ya antes de la llegada del COVID-19 sabíamos que el nivel de salud de las poblaciones privadas de libertad en recintos carcelarios era significativamente peor que el de la población general. Ya conocíamos bien los desafíos que representan en los recintos carcelarios
las enfermedades transmisibles como la tuberculosis, la hepatitis C, el VIH, así como otras enfermedades no transmisibles como ser los problemas de salud mental y los trastornos por el consumo de drogas. Pero con la COVID-19 se agrega un nuevo desafío muy grave que vino, creo yo, para quedarse un buen rato con nosotros. Un desafío no solo para las personas privadas de libertad, sino que también para los funcionarios y los profesionales de la salud que trabajan en centros de reclusión. Porque, bueno, casi que por definición no se puede implementar los protocolos básicos, como el distanciamiento físico, la higiene personal, los cuidados médicos y epidemiológicos necesarios para darle un mínimo de garantía en esta emergencia sanitaria a la gran mayoría de las personas privadas de libertad y de los funcionarios que trabajan en cárceles. Y es que vivimos situaciones particularmente complicadas en nuestra región y en Bolivia, habida cuenta del notorio hacinamiento en nuestros centros de reclusión. Lo que sigue, lo que les propongo es un análisis muy resumido de algunas áreas temáticas dentro de las cuales, a mi parecer, efectivamente se están logrando algunos avances, lentos, sí, pero alentadores en nuestra región, que no tienen retroceso y que con el tiempo, si lo mantenemos como asignaturas pendientes de la más alta prioridad, más bien promoverán políticas de drogas, de prevención del delito, de justicia penal y de enfoque de género cada vez un poco más eficaces, más justas y sostenibles. Para este evento me voy a limitar a mencionar brevemente los avances y desafíos en temas de salud, de reforma de la justicia penal, de alternativas al enjuiciamiento y a la reclusión y el enfoque de género. Revisión que me parece extremadamente pertinente en estos tiempos de la COVID-19. Empecemos con el derecho a la salud. La comunidad internacional ha hecho un paso importante en los últimos años al reconocer, después de muchas décadas, que cada vez con más convicción, que el uso de drogas y sus complicaciones conexas son asuntos de salud que deben ser abordados en primer lugar por expertos en el sistema de la salud pública. Específicamente está creciendo notablemente el número de países que reconocen que el uso de drogas es una condición multifactorial del ámbito social y del ámbito de la salud. Se viene demostrando en todo el mundo que el castigo al usuario de drogas, además de vulnerar los derechos humanos, claramente no está arrojando resultados positivos, que las sanciones desproporcionadas a los usuarios de drogas más bien tienden a empeorar la situación en materia de adicciones, de paz comunitaria y de cohesión social. Hemos estado aprendiendo que unas políticas de drogas bien diseñadas reducen el sufrimiento, reducen la estigmatización y la discriminación de los usuarios de drogas, así como los riesgos de violencia personal, en particular contra las mujeres y los niños. Todos juntos debemos abogar, me parece, por la abolición de enfoques orientados a la sanción y más bien impulsar acciones arraigadas en el derecho a la salud y que estén en plena consonancia con las convenciones internacionales de drogas, de los derechos humanos, así como con un creciente conjunto de estándares, de normas, de principios rectores, de mejores prácticas en el campo de la prevención, del tratamiento, de la atención respecto del uso de drogas y en materia de justicia penal. Todos juntos debemos insistir que las organizaciones de la sociedad civil, así como la comunidad científica y la comunidad académica, deben ser involucrados sistemáticamente en el desarrollo, en la ejecución y en la evaluación de políticas y programas sobre drogas, sobre prevención del delito, sobre reforma en materia de justicia penal y sobre el enfoque de género. El segundo reto pendiente tiene que ver justamente con la justicia penal. Debemos seguir insistiendo en nuestra América Latina, como en el resto del mundo, que las instituciones dedicadas a la aplicación de la ley y a la justicia penal deberían centrarse primordialmente en combatir los delitos de drogas más graves y en desmantelar las organizaciones criminales transnacionales. Thierry hacía una pequeña referencia justamente a ese tema. Porque efectivamente en el marco de la Convención de Viena del 88, lo que realmente preocupa no son los delitos menores, sino la organización, la gestión, el financiamiento del tráfico de drogas transfronterizo a gran escala,
así como el lavado de dinero, el tráfico de precursores y otros delitos graves. Yo considero vital el seguir insistiendo en América Latina que las 5 convenciones internacionales en materia de drogas, de delito transnacional organizado y de la corrupción brindan una base sólida a los estados para prevenir y contrarrestar las organizaciones cabalmente. Deben ser implementadas con doble énfasis en la investigación, el enjuiciamiento y la sentencia de los delitos más graves, por una parte, y paralelamente haciendo un mayor uso de las alternativas al enjuiciamiento y a la reclusión que nos brindan precisamente las actuales convenciones. El uso de alternativas para encarar los delitos de drogas menores y no violentos y otros delitos, además arroja resultados más efectivos para las personas y libera, importantísimo, libera recursos públicos para atacar más frontalmente aquellos delitos realmente serios. En tercer lugar, quisiera ahondar específicamente en el tema del uso de alternativas al enjuiciamiento y a la reclusión para las personas en conflicto con la ley por delitos menores de drogas. Ya van a entender por qué insisto tanto con los delitos menores de drogas. Considero que apostarle a dichas alternativas y sobre todo promover una colaboración mucho más estrecha y fluida entre los sectores de salud y de justicia bajo un enfoque de género explícito está en plena consonancia con el principio de la proporcionalidad y con las disposiciones de las convenciones internacionales de drogas, así como con un gran número de reglas y normas internacionales en la negociación de las cuales, dicho sea de paso, varios países latinoamericanos han jugado papeles destacados en años recientes. Menciono, por ejemplo, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, las reglas de Tokio, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, las reglas de Beijing, las reglas de las Naciones Unidas mencionadas por Thierry para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, las reglas de Bangkok y obviamente hoy por hoy tal vez un cuerpo muy importante que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las reglas Nelson Mandela, cuya implementación veo con mucha satisfacción. Se han comprometido muchos países de manera creciente en nuestra región, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay y el Uruguay. El conjunto de recomendaciones que se desprenden de las convenciones y de los instrumentos citados es particularmente crítico cuando los estados se proponen revisar sus leyes en materia de drogas, en materia de prevención del delito y en materia de justicia penal. ¿Por qué? Porque promueven una clara distinción entre los delitos graves de tráfico de drogas por una parte y las infracciones menores por otra parte. Igualmente importante, abogan por la creación de filtros en las distintas etapas de la cadena de la justicia penal para asegurar que las infracciones menores y que todos los casos que requieran una respuesta de atención médica pues que no terminen obstruyendo el sistema de justicia, desviando así recursos escasos para pero que más bien deberían ser utilizados para investigar, para enjuiciar y para sentenciar los delitos graves. Debemos también, pienso, apoyar el desarrollo de estrategias de remisión por parte de la policía y de las autoridades judiciales y promover el uso de alternativas a la detención preventiva, conscientes que dicha detención preventiva debe ser usada solo como último recurso. En Bolivia, el porcentaje de privados de libertad que está cursando una detención preventiva es extraordinariamente alto y amerita un análisis muy urgente. Es así que se pueden prevenir o reducir los graves hacinamientos en las cárceles, que son una triste realidad en toda nuestra región. No se puede pretender que las prisiones hacinadas y disfuncionales cumplan con el objetivo principal de la reclusión, que es proteger a la sociedad del delito. De hecho, las prisiones, y esto de manera creciente, no solamente se están transformando en lugares peligrosos para los reclusos y para el personal penitenciario, sino que también en escuelas de crimen, donde se prepara a los reclusos a reincidir
o incluso en varios países, no los nuestros todavía por suerte, a fomentar la radicalización y las conductas de violencia extrema. Esta deplorable situación, así como los costos económicos y sociales de la reclusión, deberían instar a las autoridades políticas a cuestionar si efectivamente la reclusión constituye o no la manera más efectiva y eficiente de sanción penal en el marco de delitos menores. Pienso que es necesario también preguntarse si estamos haciendo el mejor uso posible o no de las medidas no privativas de libertad como alternativas a la reclusión que efectivamente nos brindan hoy por hoy las convenciones internacionales existentes. En muchos países, las personas que han cometido delitos en materia de drogas constituyen una gran parte, si no la mayoría, de la población penitenciaria. Según un estudio reciente sobre las leyes de drogas y los sistemas penitenciarios en América Latina, los delitos relacionados con drogas suponen la segunda o la tercera causa de las acciones penales. Por tales motivos, se hace necesaria una reflexión sobre el uso de la reclusión para personas que infringen las leyes de drogas. La práctica en varios países demuestra que la promoción de medidas alternativas para los delitos menores relacionados con drogas es una de las claves fundamentales para solucionar la actual crisis carcelaria y reducir los perjuicios sociales relacionados con la delincuencia vinculada a las drogas. Mi cuarta prioridad hoy es el enfoque de género, especialmente en el contexto de las alternativas. Se debe prestar particular atención a las necesidades diferenciadas de las mujeres que están en conflicto con la ley. Según el Institute for Criminal Policy Research, existen más de 700.000 mujeres y niñas que se encuentran privadas de libertad en el mundo. Ellas representan menos de un 5% de la población reclusa, pero sin embargo, la cifra absoluta está creciendo a un ritmo más acelerado que lo es la población penitenciaria masculina. Por ejemplo, en América Latina se ha calculado que la población femenina privada de libertad se ha duplicado en los últimos años y que hay una muy alta proporción de ellas que lo están por delitos vinculados con el tráfico de drogas. Los informes indican, por ejemplo, que en Brasil y Costa Rica más del 60% de la población femenina ha sido encarcelada por delitos de drogas y la cifra llega a un 70% en el Panamá y a un 80% en Ecuador. Todo esto ocurre a pesar del hecho que la abrumadora mayoría de mujeres no ocupan un lugar de liderazgo en el tráfico mundial de drogas, sino que son reclutadas para realizar tareas de bajo nivel y con un muy alto riesgo. Normalmente, las razones por las cuales las mujeres cometen delitos relacionados con las drogas apuntan a su propia dependencia de sustancias psicoactivas, a situaciones de manipulación y coerción y de la pobreza, o a una combinación de estos factores. Las mujeres acostumbran a ser cultivadoras, recolectoras o vendedoras de bajo perfil. Un número importante de mujeres son utilizadas por pequeñas sumas de dinero en el microtráfico o como mulas para introducir clandestinamente drogas, a veces a través de las fronteras. Pero muy a menudo dichas mujeres proceden de entornos desfavorecidos y no entienden los riesgos que estas actividades conllevan, y menos aún las implicaciones de los actos que ellas acceden a cometer. Sin embargo, por verse implicadas en delitos que en muchas legislaciones se consideran graves, las mujeres suelen recibir largas condenas de encarcelamiento. Está ampliamente reconocido que la reclusión tiene un efecto especialmente perjudicial para las mujeres, para sus familias y las comunidades, ya que la mayoría de las mujeres reclusas son cuidadoras primarias de niños y jefas de familia. Además, la mayoría de los sistemas penitenciarios en el mundo presentan debilidades para responder a las necesidades específicas de las mujeres reclusas. Un buen ejemplo en lo que se refiere a la perspectiva de género en el tratamiento penal de las mujeres es la ley de Costa Rica, modificada en el 2013. Dicha ley permite a los jueces, en el marco de algunos delitos de droga, usar su discreción para imponer penas de prisión o alternativas al encarcelamiento para las mujeres,
en particular las mujeres con responsabilidades familiares o mujeres vulnerables por causa de su pobreza o de su vejez. A pesar de los importantes avances en los aspectos normativos, debemos constatar desafortunadamente que las medidas alternativas a la privación de libertad, por más necesarias y bienvenidas que sean, siguen siendo muy poco utilizadas en general. Y sin embargo, una de las formas más eficientes de hacerle frente a la COVID-19 en recintos carcelarios sería precisamente la aplicación más amplia de las alternativas al encarcelamiento que hoy tenemos efectivamente a la disposición. Para resumir, pienso que es muy importante que precisamente ahora, en tiempos de pandemia, resaltemos los avances que efectivamente se están logrando en materia de normativa internacional para velar por el derecho a la salud, tanto fuera como dentro de cárceles, para lograr una justicia penal más justa y acorde con los derechos humanos y para un enfoque de género más efectivo. Me parece que echarle luz al vasto inventario que existe en términos de normas y mejores prácticas internacionales, pues nos permitirá manejar más eficientemente el desafío de la COVID-19 en cárceles. Deberíamos empezar por implementar algunas de las normas internacionales mencionadas, por ejemplo, para reducir el número de nuevos ingresos a recintos carcelarios y para acelerar la puesta en libertad de las personas encarceladas, obviamente bajo las garantías necesarias para asegurarse que no pongan en peligro la seguridad pública en general. Una reforma de la justicia penal decidida nos dará, estoy seguro, enormes réditos socioeconómicos y en materia de seguridad comunitaria, así estemos padeciendo una pandemia o no. Por el momento, claro está, los centros de reclusión deberán ser parte integral de una respuesta nacional a la COVID-19, no solo por los derechos humanos fundamentales que están en juego, sino que también porque siempre ha sido más fácil prevenir que curar. Les agradezco, muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, por semejante introducción y desarrollo de la temática. No podía esperar menos realmente. Te agradezco porque el tema de drogas, nosotros como Fundación Acción Semilla lo hemos tocado mucho tiempo. También ha sido una forma de acercarnos a muchas organizaciones, instituciones, incluyendo un ODC, que es de las pocas que tiene justamente esta visión y este abordaje de que ciertos delitos menores, sobre todo los delitos menores relacionados a drogas, no deberían ser penalizados, ¿no? O no deberían ser castigados con la cárcel, explícitamente por lo que tú acabas de hacer referencia, ¿no? Por el nivel de hacinamiento carcelario, por el rol y la participación que tienen las mujeres dentro de la cadena del narcotráfico, por el enfoque de género, por la situación de vulnerabilidad que justamente afecta y llega directamente a las mujeres que son privadas de libertad por delitos de drogas. Comentarte como experiencia que nosotros hace unas 2 semanas o una semana, si no me equivoco, hemos lanzado un corto pequeñito basado en nuestro primer libro de historias sobre mujeres privadas de libertad por delitos de drogas que hemos sacado en 2016 como Fundación Acción Semilla. Y son historias, son cuentos, son narraciones de mujeres que han estado vinculadas con el microtráfico y cómo han llegado a la cárcel, ¿no? Y en realidad es un poco más una aproximación hacia el ser humano que está detrás de las rejas, ¿no? Y hemos lanzado un corto que es chiquitito, tiene 3 minutos de duración y es muy lindo. Me gustaría socializarlo después con todos ustedes por correo, por redes, porque explica justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Que actualmente los delitos de drogas, para empezar, como tú mencionabas en el punto 1, el uso de las drogas, todo lo que está relacionado al uso debería ser contemplado a partir de los sistemas de salud pública, ¿no? Y entiendo que eso es algo que también ha estado promoviendo y promocionando mucho uno desde hace años aquí en Bolivia, no solamente en esta última gestión. Por eso también les agradezco continuar con esta línea y continuar con este debate, porque ahora en países como Bolivia y en esta coyuntura específicamente es sumamente importante debatir sobre este tema, ¿no? Por otro lado, resaltar el punto número 2 que tú hablas, ¿no? Justamente del reto que tiene la justicia penal en perseguir todo lo que es el crimen transnacional organizado y no enfocarse en pequeños defractores de delitos de drogas que
pues finalmente son un costo más para el Estado y también para la sociedad, ¿no? Tercero, también mencionas el uso de las alternativas al encarcelamiento, que es algo que se ha discutido siempre y que queremos darle movimiento porque es sumamente importante. Y bueno, finalmente, el cuarto, que es el enfoque de género, finalmente es un tema transversal, ¿no es cierto? A todo lo que es sistema penal es un tema transversal. Agradecerte mucho por la participación, realmente ha sido muy importante y creo que vamos a tener mucha tela para cortar dentro del debate y para las siguientes preguntas. Bueno, a continuación me gustaría dar la bienvenida a Karina Cuba. Ella es abogada especializada en Derecho Penal. Actualmente está trabajando en varios proyectos en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, justamente dando asistencia en este tema del COVID-19 y la situación carcelaria. Ella es del colectivo de Mujeres por mi Vida. Es un colectivo que está trabajando en alianza con Acción Semilla dentro de este proyecto para dar asistencia, prevención y contención dentro del Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Muy buenas noches, Karina. Bienvenida al panel. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Soy la abogada Karina Cuba Chirinos y estamos trabajando juntamente con la Fundación Acción Semilla en un proyecto Conectados por Solidaridad. Este proyecto nos ha ayudado a ver las necesidades que tienen las mujeres del Centro de Orientación Femenina, no solo en el aspecto que te digo del legal, sino hay otras necesidades y hay mucha vulneración de sus derechos y garantías constitucionales. La verdad es que cuando uno empieza a trabajar con detenidas preventivas, ve las grandes necesidades que tienen cada una de ellas. Cada una de ellas es un mundo de necesidades, de vulneración de derechos, vulneración del debido proceso en cada caso. Bueno, lo que me corresponde analizar, hablar y ahondar es el tema de los derechos humanos. Hablar de derechos humanos, pues, implica muchos aspectos de la vida cotidiana, no solo de las personas que gozamos de libertad. Se tiene mucho más que hablar de las privadas de libertad. Y quiero hacer mención a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Ha sido elaborado por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Es importante esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 3 está referido a que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En referencia al artículo 11 de la misma declaración, que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Estos derechos son derechos humanos inherentes a las personas privadas de libertad, están vinculadas directamente con nuestra Constitución Política del Estado. Tenemos al debido proceso, que se marca básicamente como derecho humano. Tenemos el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Tenemos al artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Como una garantía jurisdiccional tenemos al artículo 117 en nuestra Constitución Política del Estado y como principio procesal al artículo 180 de nuestra Constitución. ¿Por qué hago referencia a estos artículos que son tan importantes? Porque todo está vinculado al debido proceso. Los derechos humanos corresponden a garantías universales que buscan proteger a los individuos contra omisiones y acciones que intervienen en las libertades y derechos fundamentales. El enfoque en derechos humanos sirve de herramienta para identificar y analizar las desigualdades que forman parte de los problemas más importantes. Por tanto, la aplicación de los principios en derechos humanos tiende a garantizar un proceso de
calidad más participativo, responsable, garantizar el acceso a condiciones más dignas y justas a aquellos grupos más vulnerables. Estamos hablando de esos grupos más vulnerables como son las mujeres, el enfoque de género. En el Centro de Orientación Femenina existen personas y hemos identificado personas, por ejemplo, que están por un delito de robo desde el año 2015 con una detención preventiva. Estamos hablando de 5 años de una persona con un proceso que ni siquiera ha llegado a juicio. Entonces, el debido proceso ingresa a esta parte que es fundamental y es importante. La prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Parece que perdimos sonido. Cari, hemos perdido el audio. No sé si se te ha apagado el celular. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, lo que hacía mención es que la prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. Pasa lo contrario en nuestro sistema. Ha habido varias reformas en nuestra justicia penal. Estamos hablando de un sistema inquisitivo que teníamos con una ley antes del año 2001 y a partir del año 2001 entramos con el procedimiento penal actual, que es un sistema acusatorio. Esta reforma precisamente estaba destinada a que haya un debido proceso, se ajusten a las reglas de los tratados internacionales y las cárceles se puedan vaciar. Pueda haber un proceso justo, un proceso en igualdad de condiciones para todos. Sin embargo, no ha tenido el impacto esta ley, estamos hablando de la ley 1970 del procedimiento penal específicamente. No ha tenido el impacto que esperaban los legisladores tener con este nuevo sistema acusatorio. ¿Por qué? Lamentablemente, nuestro sistema de justicia es muy lento, no se cumplen con el debido proceso y específicamente es porque los operadores de justicia no están cumpliendo los parámetros que nos han dado los tratados internacionales o las recomendaciones que nos hacen en temas de justicia penal. Entonces, cuando un juez, por ejemplo, tiene y recibe una imputación en su despacho, lleva medidas cautelares a una persona por un supuesto delito de robo, no necesariamente el juez no aplica el principio de razonabilidad, ¿no? La razonabilidad solamente está en función a las autoridades jurisdiccionales. Entonces, lo que tienen que hacer las autoridades jurisdiccionales es ver cuál es la proporción del delito y la pena impuesta, porque es una pena, la detención preventiva viene a ser una pena anticipada. Y generalmente todo va a una detención preventiva, ¿no? No hay una buena razonabilidad de parte de las autoridades jurisdiccionales, porque cada persona con una imputación
la autoridad jurisdiccional lo que debe hacer es analizar sobre la proporción del delito y la medida más extrema, que es la detención preventiva. Ahora, si hablamos de un tema de género, debería ser mucho más la sensibilidad de parte de las autoridades, pese a que tenemos ahora autoridades que ya están capacitadas en temas de género. Aún así no se está cumpliendo esa proporcionalidad, no se está cumpliendo esa sensibilidad que deberían tener estas autoridades, porque encontramos en los centros de orientación femenina personas que están con hijos, personas con enfermedades de base, personas que ya no tienen a familiares que les visitan, tenemos personas que tienen muchas necesidades. Entonces, hay la necesidad de una reforma. Ahora, entrando al análisis de lo que estamos viviendo en pandemia. Tenemos un decreto supremo o una ley que es la ley 1293 del 1 de abril del año 2020, donde la presidente Yanine Áñez decreta, artículo 1, se declara el interés y prioridad nacional las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y tratamiento de la infección por el coronavirus COVID-19. Si nosotros aplicamos el artículo 1 de esta ley 1293 del 1 de abril, las autoridades jurisdiccionales, aún de oficio, como dice la ley, deberían analizar sobre la cesación, específicamente en las detenidas preventivas y en las mujeres que están con niños dentro del penal o hay algunas personas que están con embarazo, por ejemplo, deberían tomar en cuenta esta necesidad de protección a la vida. La vida es nuestro derecho, es el bien supremo más grande que tiene el ser humano. Y viene en segundo lugar la libertad. Por proteger la vida, nosotros o las autoridades, en este caso las autoridades jurisdiccionales, deberían dar lugar a que estas personas que están con detención preventiva, tienen enfermedades de base, mujeres que están con niños, mujeres que están por delitos menores, mujeres que están con enfermedades, mujeres que ya están con contagio del COVID-19 en el penal de Obrajes, deberían dar prioridad a estas personas a que puedan someterse a una cesación a la detención preventiva. Hay una vulneración a los derechos, no solamente a los derechos al debido proceso, sino ya se está atentando en contra de la vida de estas personas. No se está dando respuesta de parte del Estado para que se pueda sacar una nueva ley de indulto y amnistía. El que teníamos, que es el de mayo, ya ha cumplido su objetivo, su finalidad. Y lamentablemente, de las más de 250 personas detenidas en el Centro de Orientación Femenina, solo 11 han accedido a este decreto presidencial de indulto y amnistía. Entonces, imagínense, no es pues ni el 10% de la población, ni el 5% de la población que ha sido beneficiada con este decreto presidencial. Por lo que se están vulnerando mucho más los derechos y las garantías de las mujeres en prisión. Y obviamente a esto estamos hablando de solamente como ejemplo del Centro de Orientación Femenina. Hay centros carcelarios donde están varones y mujeres. No hay una división, no hay
Por ejemplo, en La Paz tenemos el penal de San Pedro, tenemos el penal de San Pedro de Chonchocoro, tenemos el centro de orientación femenina y tenemos el de Miraflores, que son cárceles de varones y mujeres. Por ejemplo, en la ciudad de Oruro existe un centro penitenciario donde están mujeres y varones, donde solamente hay una división de una puerta o de algún muro que los divide, pero al final están juntos en un solo centro penitenciario. Entonces, ¿cómo se está tratando a estas mujeres? Porque las mujeres vienen a ser las más afectadas en esta pandemia, porque ellas son cabezas de hogar, ellas son las que sustentan a sus hijos menores, ellas están al cuidado de sus hijos menores, y en esta pandemia pues ha habido una restricción total. No se puede siquiera visitarlas a estas personas y menos los hijos menores. Entonces, en el tema de género hay mucha más vulneración a estas privadas de libertad y es necesario que el Estado dé una respuesta efectiva y que se pueda ampliar un poco más el tema de las restricciones de quienes pueden acceder a un decreto presidencial de indulto y amnistía. Tendría que ampliarse a las personas que están con hijos, personas que están con enfermedad de base, personas que están embarazadas y no encontramos esas respuestas al momento. El debido proceso implica muchos aspectos de un proceso justo, de aplicar principios y aplicar también en la vida o en las solicitudes que se pueda hacer de una cesación a la detención preventiva, una detención domiciliaria, etcétera. Sin embargo, la última reforma que tenemos en la ley 1173 ha ampliado algunos aspectos, pero algunos aspectos se ha restringido. Por ejemplo, en la ley 1173 también ha tenido una reforma con la ley 1226. Entonces, restringe algunos derechos de qué personas pueden acceder a una cesación a la detención preventiva, qué personas pueden o no pueden acceder. Por ejemplo, las que están con detención preventiva en la ley 1008 no pueden acceder a una cesación a la detención preventiva. Entonces, es una franca vulneración al debido proceso. Y para terminar, solamente quiero hacer mención a un informe, que es el informe número 86/09, de un proceso sobre el caso Jorge José Dante Pairamo Basso versus República Oriental de Uruguay. Les voy a leer la parte más importante que dice en el punto 141 de este informe, establece: en ningún caso la ley podrá disponer que algún tipo de delito quede excluido del régimen establecido para el cese de prisión preventiva o que determinados delitos reciban un tratamiento distinto respecto a los otros en materia de libertad durante el proceso, sin base en criterios objetivos y legítimos de discriminación, por la sola circunstancia de responder a estándares como alarma social, peligrosidad o algún otro. Esos juicios se fundamentan en criterios materiales y desvirtúan la naturaleza de la prisión preventiva al convertirla en una verdadera pena anticipada. ¿Qué es lo que dice este informe? Es un proceso que 3 personas le inician al Estado o a la República Oriental del Uruguay. Y ellos han intentado varias veces solicitar una cesación a la detención preventiva porque eran detenidos preventivos. Entonces, utilizan todos los recursos, pero todos los recursos les niegan la cesación a la detención preventiva. Entonces, ¿qué nos dice este informe?
Y en nuestro país pasa lo mismo. Delitos, por ejemplo, infanticidios, delitos de feminicidio, delitos de narcotráfico, delitos que atentan en contra del Estado, etcétera, son delitos que no pueden, no entran en la lista de delitos que pueden acceder a una cesación a la detención preventiva. Entonces, es necesario de que si vamos a tener un derecho, un debido proceso, todos los delitos, sean robo, sea feminicidio, sea infanticidio, etcétera, etcétera, todos puedan acceder al debido proceso y a una solicitud de cesación a la detención preventiva. No tendría que clasificarse ningún delito si queremos respetar derechos humanos de los que están privados de libertad. Todos tendrían los mismos derechos y no se tendría que clasificar o hacer esta clasificación. Entonces, el Estado tiene que darnos respuestas respecto a todo esto. Y es importante que como sociedad también nosotros podamos ponernos en lugar de esas personas que están detenidas preventivas. No sabemos la situación en la que se encuentran, pero vemos de afuera que hay muchas personas con necesidad de que el Estado mediante las autoridades jurisdiccionales den respuesta y puedan hacer una valoración más justa en relación a la detención preventiva en estos momentos de pandemia. Entonces, es importante humanizarnos un poco más respecto a los privados de libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina, por tu participación. Vamos a resaltar algunos puntos importantes de tu ponencia que nos han parecido sumamente interesantes. Todo el abordaje de derechos humanos, el tema del debido proceso, la presunción de inocencia, ¿no? Que justamente nos denota que ahora estamos viviendo un sistema lento, mucho más lento que el que teníamos, que no cumple el debido proceso, y creo que ahí están justamente los retos, ¿no?, que tenemos que abordar en esta época de crisis y de pandemia, porque si antes el sistema judicial era terriblemente lento, pues ahora tenemos unas complicaciones enormes, por ejemplo, para los temas que estamos y los casos que estamos trabajando en obrajes, que Karina les ha podido comentar un poco. Hay una dificultad muy grande de darle seguimiento y de poder avanzar, ¿no?, en el tema de la excarcelación, por ejemplo, de muchas personas que ya deberían estar, que ya fuera de la cárcel, ¿no? También nos ha hablado sobre la ley 1293, la ley de indulto y amnistía, y de la vulneración al debido proceso que esta implica, y culminar con dos cosas muy importantes, ¿no? Ella menciona que justamente la ley 1008 no está contemplada dentro de la ley 1293, y eso es muy importante porque justamente responde a los criterios que nos mencionaba anteriormente Aldo Lale, de que temas de delitos menores, de consumo, microtráfico, pues todavía siguen llenando las cárceles cuando deberían tener un tratamiento completamente diferente, un abordaje desde la salud pública, ¿no? Y pues resaltar lo último que ella decía, que todos tenemos los mismos derechos. Entonces es bueno tener eso en cuenta, pues justamente este panel ha sido organizado para sensibilizar al resto de la población que quizás necesita profundizar un poco más en el tema. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestra última invitada de la noche. Buenas noches, Luisa. Ella es Luisa Chipana, es abogada con maestría en Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz, y actualmente trabaja como experta en reforma penitenciaria. Buenas noches, Luisa. Un gusto tenerte en el panel, tantos años de conocernos. Me agrada mucho pues trabajar contigo en esta iniciativa que creo que es muy importante. Bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Bueno, muchas gracias por este importante evento. Muy buenas noches, señor Aldo Lale, señor Thierry Rostán, doctora Cuba. Muy importante todo el aporte que se hace en esta oportunidad. Bueno, yo hice una pequeña presentación, no sé si va a ser posible compartirla, si no, bueno, simplemente la comparto así, sí, la presentación en PowerPoint.
Bueno, me avisan entonces si es viable o bueno, ya comienzo. Muy bien, es algo muy corto. Inicialmente, bueno, ya citaron varios estándares internacionales como las reglas de Tokio, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es reconocido como el estándar más alto a nivel internacional en cuanto a derechos humanos. Está incorporado en varias cartas magnas de muchísimos países, entonces, bueno, es el instrumento más importante. Bueno, yo principalmente, por favor, la diapositiva número 2. Si pueden compartir la diapositiva número 2, por favor. Bueno, si el tiempo es oro, entonces vamos avanzando. Principalmente quiero citar algunos estándares internacionales en los cuales se basa todo el accionar de justicia penal y penitenciaria, ¿no? En el ámbito de derechos humanos. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Y cito el artículo 10, que indica específicamente, ¿no? Que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Varios documentos de derechos humanos citan explícitamente el tema de dignidad por la calidad de ser humano, ¿no? También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, por la temática de hoy también cito la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Entonces, estos documentos internacionales han sido ratificados por Bolivia, es decir, su cumplimiento es obligatorio. Voy a citar con mayor profundidad más adelante las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las reglas Nelson Mandela, que son considerados los estándares más altos a nivel mundial para la gestión penitenciaria. Y también las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres, que son las reglas de Bangkok. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a nivel internacional, debido a la pandemia, bueno, ya contamos con otros estándares, toda vez que, bueno, esta dinámica que nos trajo la pandemia, bueno, llevó a varios organismos a dar respuestas, ¿no? Son documentos técnicos que guían la atención en esta crisis sanitaria de la pandemia. Estos documentos que comparto son preparación y respuesta al COVID en cárceles, sugerencias sobre el tratamiento, cuidado y rehabilitación de personas con trastornos por consumo de drogas en el contexto de la pandemia de COVID-19, posición de la UNODC ante el COVID-19 en recintos penitenciarios y también la declaración conjunta entre varias agencias de Naciones Unidas. Envié a coordinación los links de estos documentos. Entonces, yo pido por favor que los compartamos en el chat para que las personas interesadas puedan ingresar y tener mayor información y los documentos completos. Bueno, principalmente estos 3 primeros documentos tienen unos lineamientos en respuesta a la pandemia, ¿no? Los principales lineamientos que reiteran estos documentos son que se reconoce que la pandemia afecta de manera proporcional a algunos grupos de personas, reconoce las precarias condiciones que existen en los recintos penitenciarios, que no permiten la prevención y atención adecuada ante el COVID-19, pero pese a ello se deben proseguir con los programas y la atención y deben centrarse en las personas privadas de libertad, funcionarios penitenciarios y visitas, por lo cual existe un riesgo de propagación continua. Es decir, cuando hablamos de cárceles, muchos pensamos solamente en personas privadas de libertad, pero en realidad existe como una comunidad de cárceles, ¿no? Están los funcionarios penitenciarios que interactúan diariamente con esta población, están las personas privadas de libertad, están funcionarios de seguridad, están también las visitas, que bueno, en este contexto están con muchísimas restricciones.
Sin embargo, están abogados, están los proveedores de alimentos, médicos, entonces hay una continua interacción entre varias personas que podría propagar continuamente esta enfermedad, ¿no? También estos documentos citan que la salubridad penitenciaria es un tema de salud pública que debe ser reforzado dentro de las políticas públicas de todos los estados. Es decir, que la atención dentro de las cárceles debe ser también abordada al igual que la atención en la comunidad. Citan también que esta población tiene una mayor vulnerabilidad ante la pandemia. Y también, si bien todas las personas privadas de libertad son personas en situación de vulnerabilidad, existen algunas poblaciones que por su situación las hacen aún más vulnerables, como son las personas adultas mayores, las personas con algunas enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, personas que tienen VIH, tuberculosis, entre otros que requieren de una atención especializada y más ardua, ¿no? La siguiente, por favor. La diapositiva número 3, por favor, si la pueden compartir. Bueno, continúan con la anterior, si no la pueden compartir, bueno, yo continúo. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Estas reglas citan algunos lineamientos, que son destacados y son reconocidos como idóneos para la administración penitenciaria. Y estas reglas principalmente nos dicen: la reclusión solamente tiene sentido si es una oportunidad para la reintegración a la sociedad. El tratamiento debe inculcar la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo y crear aptitud para hacerlo. Atención a las necesidades de tratamiento individual y oferta de una variedad de programas y actividades y servicios. Promueve el trato digno y prohibición de toda forma de tortura. En cuanto a la salud, estas reglas informan que se debe proveer la misma atención en salud que está disponible para la comunidad afuera de las cárceles. Asimismo, promueve un acceso a la atención continua, jurídica y sin demora ni censura y confidencial. La siguiente, por favor. Y bueno, ya entrando a la temática de hoy, tenemos a las reglas de Bangkok, ¿no? Estas reglas se han realizado como una respuesta ante una situación ya muy demandante, que es la atención a las mujeres privadas de libertad. Muchos documentos internacionales citan la gran precariedad, la gran necesidad de atención de las mujeres ante el sistema de justicia penal, ¿no? Estas reglas reconocen las repercusiones concretas que sufren las mujeres ante el sistema de justicia penal, hace énfasis en aspectos relativos a la gestión penitenciaria y promueve la ejecución de medidas no privativas de libertad. Incorpora disposiciones específicas para mujeres extranjeras, mujeres embarazadas y madres, población indígena, originaria, campesina, afrodescendientes, etc. Es decir, las mujeres sí son consideradas una población vulnerable, y vean cómo estas vulnerabilidades se van acumulando. Persona privada de libertad, mujer embarazada o indígena, originaria, campesina, entonces sí necesitan una atención especializada y reforzada. También estas reglas impulsan una atención de salud especializada de acuerdo a las necesidades de las mujeres. Este instrumento por primera vez visibiliza a los hijos de las personas privadas de libertad, la situación de las mujeres que viven con sus hijos e hijas y el impacto del encarcelamiento a los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad. En este tema, recordemos que en nuestro país el Código Niño, Niña, Adolescente permite que los niños y niñas vivan con sus madres privadas de libertad hasta los 6 años. Y bueno, este es un tema aparte que merece un foro especializado, toda vez que existe
un principio de interés superior del niño, niña, adolescente, que debe ser entendido sí como un principio, como una norma, pero como una norma aplicable también, ¿no? Y bueno, estas reglas de Bangkok también promueven que se impongan medidas no privativas de libertad para mujeres por su alta vulnerabilidad ante el sistema penitenciario. Bueno, ya escuchamos la situación de las mujeres privadas de libertad y todo esto es cierto, algo que varios estudios a nivel regional también resaltan y se replican en nuestro país, es que muchas mujeres privadas de libertad anteriormente de llegar a la cárcel han sido víctimas de muchos tipos de violencia, violencia sexual, violencia física, violencia patrimonial. Y bueno, después de escuchar a la doctora Cuba, también, bueno, podemos ratificar que existe una violencia institucional, ¿no? Tomando un ejemplo, ¿no? En el sistema de justicia penal, cuando una mujer, solamente cito un ejemplo, es violada, bueno, no sé, en un centro de diversión, por ejemplo, en una discoteca, preguntan, ¿no? ¿Y por qué estaba a esas horas en ese lugar? ¿Y por qué estaba vestida de esa forma? Y si tiene hijos, preguntan, ¿por qué? ¿Y por qué si tiene hijos no estaba cuidando a sus hijos? Y si era un día miércoles, no era un fin de semana, ¿y por qué estaba en ese día, a esa hora, en un centro de diversión y no estaba cuidando a sus hijos? Entonces, siempre estamos siendo cuestionadas, no se cuestiona a las mujeres en el sistema de justicia penal. Pero, ¿qué pasa cuando se le acusa a una mujer de la comisión de un delito? En ese sentido, no se toma en cuenta que tiene hijos y bueno, de ninguno de los dos lados, ni como víctima, ni como procesada, existe este enfoque de género, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando, esta problemática de la pandemia, pues, nos va a acompañar, no sabemos por cuánto tiempo, y solo nos queda repensar en el futuro. Esta pandemia ha puesto la problemática, esta crisis penitenciaria, que es estructural, sobre la mesa. Entonces, como Estado debemos repensar y pensar en transformar el sistema penal y penitenciario desde diferentes instancias, desde quienes estamos acá como sociedad civil, como funcionarios penitenciarios, como operadores de justicia, como cooperación internacional, sociedad civil. Tenemos que analizar nuevas formas de implementar justicia penal y alternativas a la privación de libertad con enfoque de género, ¿no? Entonces, esa es una tarea que nos queda pendiente. Y, bueno, como un sistema penitenciario tiene que desplegarse de una política penal, de una política criminal y penitenciaria que nos defina para qué se va a privar de libertad a las personas, por qué y por cuánto tiempo, ¿no? Es una tarea que tenemos pendiente. Algo que sí quería citar, antes de empezar el evento, me llamaron del recinto penitenciario femenino de Miraflores, se enteraron de este evento y, bueno, no pueden participar porque no tienen internet y no tienen, los celulares son prohibidos, pero aprovecho para también incluir que dentro de todo este proceso de transformación también se tome en cuenta la voz y las sugerencias y a las personas privadas de libertad, ¿no? Un tema pendiente también que me dijeron, porque hoy día a la misma hora había otra actividad sobre esta temática y que realmente falta mucho por avanzar. En el tema penitenciario hacen falta muchos estudios para saber con base empírica en qué situación estamos. Cuando hablamos de género en derechos humanos, no hablamos de hombres y mujeres solamente, sino también hablamos de de población con diferente orientación sexual. Han habido algunos estudios sobre la situación de personas con diferente orientación en cárceles y es muy dramática. Entonces, es un tema pendiente aún. Hay mucho por hacer. Y bueno, pero es alentador contar con tantas personas con similares compromisos sociales y con esta sincronía por querer el cambio social. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tu intervención realmente ha sido muy importante. Podemos destacar los documentos técnicos de atención al COVID-19 y los estándares internacionales que nos has presentado. Podemos destacar también la promoción de medidas no privativas de libertad para las mujeres que mencionan las reglas de Van Gogh. Y me gustaría resaltar un poquito lo que decías justamente, ¿no? De que se tome en cuenta la voz de las personas privadas de libertad, porque son justamente quienes son las más afectadas en todo este sistema y en toda esta problemática. Me gustaría dar paso un poco a la participación del público, comentarles que tenemos la sala llena en esta plataforma de Meet, y en Facebook tenemos un alcance de aproximadamente 150 personas que están viendo también el evento en vivo. Y bueno, ahora voy a dar paso a algunos comentarios y preguntas que están haciendo las personas a los panelistas. Un primer comentario dice, muchas veces ni los plazos se cumplen en juzgados, se elaboran actas y resoluciones pasando los plazos y se ve mucho la tranca, digamos, en los casos porque no hay abogados que insistan en la defensa del imputado. Ese es un comentario. Aquí hay otro comentario de Derek que dice, se debe aplicar detenciones domiciliarias a personas detenidas por delitos menores, personas de edad avanzada y o personas por cumplir su condena. Esto se puede controlar a través de llamadas telefónicas o diversos mecanismos. Y aquí viene una pregunta que puede contestar el que quiera, abriendo su micrófono, que dice, ¿no? ¿Cómo se puede proteger a mujeres de violencia física y sexual en cárceles mixtas? Dice, sus derechos no son tomados en cuenta. Si alguien quisiera dar paso con esa respuesta, abrimos el micrófono. Bueno, voy a dar mi opinión sobre esta pregunta tan interesante. Y en realidad en el país son muy pocos los recintos penitenciarios exclusivos para mujeres. Me tocó ser directora en Cobija, en Pando, donde igualmente hay una sola cárcel para hombres y mujeres y están separados por una valla, por una, digamos, ¿cómo se dice? Como un alambre tejido, ¿no? Entonces, entre secciones. Entonces, bueno, si no existe la posibilidad de implementar un centro de orientación femenino aparte del de varones, tiene que haber las barreras arquitectónicas suficientes para generar un ambiente apartado, un ambiente que permita cierta seguridad. Se tienen que reforzar los controles de seguridad también. Pero bueno, a largo plazo lo ideal es tener recintos penitenciarios construidos para mujeres con, obviamente, con todas las instalaciones necesarias. Gracias. Perfecto. Voy a dar un par más de preguntas, igual abiertas para todos. Aquí hay una que dice, ¿qué pasa con los casos que tienen relevancia social y se exija que la persona imputada cumpla la detención preventiva? Esa es una. Y aquí hay otra que dice, la ley 1008 se atribuye muchos de los detenidos en nuestro sistema penal. Muchos son consumidores y microtraficantes. ¿Qué hacemos con esa ley? Les dejo con esas dos preguntas y vamos debatiendo. Bueno, yo voy a responder en cuanto a los delitos de relevancia social. La ley 1173 ya ha fijado parámetros para que el fiscal pueda señalar un plazo razonable de investigación. Le solicita al juez, a la autoridad jurisdiccional, de que va a investigar el delito por 3, 4, 5 y no puede pasar los 6 meses. Entonces, dentro del plazo razonable, si el fiscal solicita un plazo de 3 meses para la investigación, esos 3 meses se deben cumplir. Cuando son casos relevantes, infanticidios, feminicidios, violaciones, etcétera, es importante que estos plazos se puedan cumplir, porque a partir de los 3 meses que
pasa el plazo razonable que solicita una autoridad administrativa, la autoridad jurisdiccional, entonces ya procede que se solicite una cesación a la detención preventiva, sea cual sea el delito. Entonces, es importante el cumplimiento de los plazos en los casos de relevancia social para que el sistema de justicia dé una respuesta a la sociedad, pero no alargando una pena anticipada en los centros penitenciarios. Entonces, es muy importante cumplir estos plazos. Otro tema importante también es la sensibilización de los operadores de justicia, ¿no? A veces, bueno, y la misma ley pide, ¿no?, algunas garantías, como garantía real de domicilio, que tenga domicilio propio o un documento de alquiler, de anticrético. Entonces sabemos que en nuestro país somos un poco informales, a veces no tenemos ni un documento que avale esto, y si viéramos datos de cuántas mujeres son propietarias de sus bienes, entonces veríamos este requisito más inalcanzable aún. Otro tema es que muchas veces los operadores de justicia imponen así a rajatabla o son muy severos con el cumplimiento de los requisitos y bueno, y no dan otras alternativas. Consideran que tal vez esta mujer puede evadir la acción de la justicia y dictan detención preventiva, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho también en ello. Sin embargo, bueno, estas reglas, estos estándares internacionales piden que se implementen medidas no privativas de libertad en los casos cuando sea posible, ¿no? Ahora, en el tema de la ley 1008, bueno, la política punitiva del control de drogas es altamente punitiva, ¿no? Nosotros vimos en algunos estudios que aproximadamente el 40% de las mujeres que están privadas de libertad lo están por temas de sustancias controladas. También, como decía el señor Aldo Lale, en Bolivia el segundo delito de mayor prevalencia por el cual las personas están privadas de libertad es por delitos relacionados a sustancias controladas, ¿no? Pero si vemos realmente quiénes están privados de libertad, son las personas llamadas mulas que transportan, o son los microtraficantes que transportan muy poco, venden. Entonces, no quiero hacer una apología del delito, pero obviamente si nuestra política punitiva del control de drogas tuviera otro tipo de investigación, de ir escalando, ¿no?, este nivel de participación en esta gran industria del mal, digamos así, que es el narcotráfico, pues realmente llegaríamos a afectar, ¿no?, este delito. Y no así privando de libertad a las personas, a los eslabones más débiles, que son fácilmente sustituibles y no afectan en nada al narcotráfico, ¿no? Entonces hay mucho que pensar y realmente, o sea, por ejemplo, hay que analizar el tema del indulto y la amnistía, que obviamente se ha aprobado para beneficiar a población privada de libertad y tratar de deshacinar los centros penitenciarios ante la pandemia. Pero hay excepciones, entre las cuales se encuentran las personas que hayan cometido delitos por drogas y que su pena supere los 10 años. Y sabiendo como bolivianos lo punitiva que es la ley 1008, creo que, no sé, una gran cantidad de estas personas no van a poder acceder a este beneficio, ¿no? Entonces hay que repensar esta política de control de drogas en Bolivia. Y me gustaría aprovechar justamente la pregunta para responder o para guiar otra pregunta que nos ha llegado justamente sobre el tema, lo que nos hablaba Aldo anteriormente, ¿no? Los retos de la justicia penal con respecto a la temática de drogas. Nos llega una pregunta que dice justamente para Aldo:
cómo es que se enfocan los temas de drogas y justicia penal en su país y cuál, en Bolivia, cuál usted recomienda que sería un abordaje propicio. Bueno, ¿me escuchan, no? Sí, esto sería materia para otro encuentro virtual. Aquí las diferencias existen y no son tan grandes, pero sí existen. Y precisamente voy a responder tu pregunta, pero también quiero agradecer ante todo a Luisa y a Karina por sus presentaciones. Tengo una pregunta muy específica para Karina después. Aquí, digamos, la diferencia que hay, no hemos tenido una ley 1008, no hemos tenido, digamos, todos los trastornos que causa ser un país productor, que durante décadas fue agobiado por todo el mundo, con razón o no es otro tema, ¿no? Pero que realmente siempre tuvo ese estigma y que bueno, se ha mejorado mucho la situación. Yo sí que conozco Bolivia hace 20, 30, 35 años y no hay duda que la cosa está bastante, digamos, más manejable. No digo que mejor o más manejable hoy que hace 20 años. Pero, en fin, ustedes han siempre tenido mucha presión internacional de varios países. Entonces, el Uruguay, siendo más pequeño, siendo menos visible, ya tiene muchas décadas digamos, un enfoque un poquito más humano, más tranquilo a estos temas. Y bueno, y recientemente con la regularización, o sea, con la venta de cannabis totalmente legal, producida por el gobierno y todo eso, digamos que tenemos una sociedad que ya ve las cosas con mucho más relax, con mucho menos oprobio, cuando nos referimos sobre todo a temas de los delitos de drogas menores. Y aquí voy a la pregunta a Karina, porque algo que otra vez no lo entendí. En mi presentación, que es mucho más extensa, en el capítulo sobre las alternativas, yo me hago la pregunta retórica: ¿por qué es que a nuestros países les cuesta tanto implementar estas alternativas? ¿Por qué hay ese rechazo? Y algo dijo Karina que no sé si la entendí muy bien. Una de mis respuestas es que se requiere mucha voluntad política, se requieren unos estadistas, unos políticos muy, muy valerosos, con mucho coraje, para venderle al pueblo que hay ciertos delitos que, bueno, que se pueden buscar maneras alternativas, porque en nuestros países, desgraciadamente, a veces quieren que los delincuentes los tienen en una cárcel, se pierda la llave y que sean olvidados. Y como todos acá somos muy conscientes, esa no ha sido ni será jamás ni una buena propuesta desde el punto de vista de los derechos humanos, pero tampoco desde el punto de vista muy práctico. Entonces, cuando yo hago esa pregunta, digo, porque hay que invertir recursos, hay que vender a la gente que hay ciertos delitos que no son tan graves, que hay una falta de proporcionalidad. Entonces, cuando Karina, si le escuché bien, y perdón si no lo hice, pero si le escuché bien, es que todos los delitos deberían ser un poco, digamos, abiertos a una visión de alternativas. Y ahí creo que yo me preocuparía un poco, porque yo creo que si ya nos cuesta mucho hacerle creer a un pueblo que una persona que abusa de drogas o una mujer que tuvo que dedicarse a hacer de mula o a traficar, si nos cuesta ya un poco de trabajo de hacer que el pueblo perdone, condone, que le dé otra alternativa a esa mujer, yo creo que va a ser mucho más difícil convencer a un pueblo de que hay ciertos delitos que sí son violentos y que sí son, digamos, mayores. Y no solo narcotráfico, puede ser todo lo que puede ser, digamos, abusos sexuales contra menores. Ahí sí yo creo que vamos a tener mucho problema de convencer a la gente que las alternativas son viables. En fin, di una respuesta, pero también hice otra. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Quisiera también rebotarle, por así decir, la pregunta a Thierry. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre el tema de microtráfico, de la ley 1008 y el tratamiento que quizás se podría sugerir para trabajar este tema en Bolivia. Entendemos, y como dice Aldo, que se necesita mucha voluntad política, pero también se necesita un proceso de desestigmatización y sensibilización hacia la población, porque efectivamente la población boliviana es una población bastante conservadora y de mucha mano dura, ¿no? Entonces, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Thierry. Gracias, Patricia. Sí, en efecto, el problema del microtráfico, como lo hemos venido diciendo, las cárceles en Bolivia están llenas entonces de
de personas que han cometido un delito menor, que puede ser microtráfico, puede ser transporte, mula, etcétera. Y finalmente nunca entran los narcotraficantes, los jefes de clanes, los jefes de carteles. Ahí justamente la investigación parecería se contenta, digamos, de coger al celador, al transportista, y siempre son los pobres, justamente, las presas del narcotráfico, los que llamamos las presas, justamente, los que no han tenido las oportunidades profesionales, educativas, que terminan en las mallas, digamos, de la cárcel, de la justicia. Y bueno, ahí yo creo que ha sido el tema de esta noche, justamente, buscar medidas alternativas justamente para que estas personas no eventualmente no entren en un recinto penitenciario, pero que puedan hacer trabajos comunitarios, ayudar justamente a dedicarse o apoyar a la comunidad a través de obras sociales. Entonces, es lo que tenemos que reflexionar en el futuro definitivamente, si queremos justamente bajar la congestión en estas cárceles en Bolivia. Es la única forma, y que el sistema penal, es decir, desde el policía al fiscal, al juez, se concentren entonces sobre lo que llamamos los peces gordos, los narcotraficantes, entonces las redes transfronterizas, las redes transnacionales, donde justamente van a tener que investigar y salir más de, bueno, hemos atrapado a una persona, tenía un carro, y bueno, hemos decomisado el carro, ha habido un proceso de extinción de dominio al carro, pero ¿qué era del entorno, de la familia, de los contactos? Se ha hecho justamente un trabajo para ver cuáles eran las propiedades, cuáles eran, digamos, todas las pertenencias detrás de eso. Entonces hay realmente un trabajo de saber quién es el pequeño y quién es el más importante. Gracias. Perfecto. Nos ha llegado un montón de preguntas, pero creo que como estamos sobre el tiempo, vamos a escoger 3 preguntas más y las vamos a dejar al criterio de los expositores. Voy con la primera. Dice, ¿cómo poder exigir al ente gobernante que, si hablamos de reinserción, que cada funcionario tenga la capacidad de realizar el trabajo con un determinado número de privados de libertad? Si sabemos que en San Pedro es un trabajador social, un médico, un abogado, un psicólogo para 3.000 privados de libertad. Ahí vamos con una pregunta. Después pasamos a otras 2 más. Dice, ¿la normativa en nuestro estado ha permitido descongestionar las cárceles? Y dice otra más. ¿Qué propuestas se tiene para el tratamiento de las personas privadas de libertad en tiempos de COVID-19 que no representen la cesación de detención? Dejo las preguntas a disposición. Yo quiero responder a Aldo Lale. Precisamente al concluir mi participación hice mención a un informe de un proceso de unos detenidos preventivos que le iniciaron a la República Oriental del Uruguay, ¿no? En estas recomendaciones, porque se convierte en una jurisprudencia en el debido proceso. Lo que recomienda este informe es que dice, en ningún caso la ley podrá disponer que algún tipo de delito pueda ser excluido del régimen establecido para el cese de prisión preventiva. ¿Qué significa? Que se ha cometido un delito de infanticidio, ¿ya? Ese delito de infanticidio tiene que ser investigado, porque estamos hablando del presunto autor, ¿no? La culpabilidad todavía no está definida. Eso se va a definir en juicio, pero hay un presunto autor del delito de infanticidio. Entonces,
Si ese autor de infanticidio se somete a un proceso y el Estado es negligente en la investigación mediante las autoridades administrativas o jurisdiccionales, entonces esta persona tendría derecho, por el debido proceso, a acceder a una cesación a la detención preventiva cuando el Estado no está cumpliendo los plazos de un debido proceso. Entonces, ahí va la respuesta para Aldo. Cuando nosotros iniciamos un proceso penal, hacemos persecución penal, el Estado, mediante sus funcionarios, mediante la autoridad administrativa, que es el fiscal, da un plazo razonable para la investigación de los delitos, de cualquier delito. Pero no debería estar excluido ningún delito por relevancia social, ningún delito a que haya una cesación a la detención preventiva, ¿no? Con esa aclaración, Aldo, paso a responder la otra pregunta. Me decías respecto a algunas alternativas sobre el COVID-19. Patricia, por favor. Sí, la pregunta dice, ¿qué propuestas se tiene para el tratamiento de las personas privadas de libertad en tiempos de COVID-19 que no representen una cesación de... Bueno, en este tema es muy importante hacer la diferencia entre detenidos preventivos y personas que ya tienen condena, ¿no? Son dos clasificatorias que se tienen en cualquier centro de orientación femenina, de cualquier centro, ya sea de varones o de mujeres. Por lo general, el 70%, estamos hablando de un 60-70% que son detenidos preventivos y solo un 40% tiene una sentencia ya ejecutoriada, ¿no? En este caso hay que hacer esa clasificación. En los delitos menores, la solución en este momento, en tiempos de COVID, sería que la presidente Yanine Áñez pueda sacar un decreto presidencial ampliando algunos parámetros en los delitos menores para que puedan acceder a un indulto o una amnistía para las detenidas preventivas o detenidos preventivos o los que ya tienen una sentencia ejecutoriada. Existen muchas personas que podrían acceder, por ejemplo, las personas que están enfermas, tienen una enfermedad de base. Hay personas que están infectadas con el VIH. Hay personas que están con niños menores de 5 o 6 años. Hay personas que están embarazadas y están cumpliendo una detención preventiva por delitos de robo, estafa, etcétera, pero que son delitos menores que se puede controlar con una detención domiciliaria, ¿no? Entonces, esa sería tal vez la respuesta más rápida de parte del Estado a esta población más vulnerable. Patricia, para responder otra pregunta, ¿no? Sobre la poca cantidad de funcionarios penitenciarios en relación al número de privados de libertad. Bueno, en realidad, si tocamos los aspectos que están mal dentro de esta crisis penitenciaria, pues no terminaríamos. Pero bueno, a ver, el principal lineamiento para una reforma penitenciaria en el país está en la Constitución Política del Estado, ¿no? A partir de la cobertura y garantía de derechos fundamentales de esta población. Y también en Bolivia hemos tenido el 2016 una cumbre de justicia. En esta cumbre de justicia se han delimitado algunos ejes para esta reforma. Por ejemplo, la humanización de los centros penitenciarios, la reestructuración y reforma integral del sistema penitenciario y seguridad penitenciaria, un trato diferenciado a personas privadas de libertad previa clasificación, aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, diferenciadas de acuerdo con su naturaleza y gravedad, y convertir a los centros penitenciarios en centros productivos en diversas áreas.
Asimismo, desde la 1DC, desde el 2015, junto con varias organizaciones públicas y de la sociedad civil, en un trabajo conjunto siempre con la Dirección de Régimen, hemos podido establecer algunos ejes para la reforma penitenciaria, que son un fortalecimiento institucional. Ahí tenemos el fortalecimiento de los funcionarios penitenciarios, el tema de los equipos multidisciplinarios. Dos, la coordinación público-privado. No nos olvidemos que el tema penitenciario tiene algunas, algunas responsabilidades compartidas entre el Estado, entre el gobierno central, entre las gobernaciones departamentales y los municipios, ¿no? Los gobiernos municipales. Entonces, no tenemos que perder de vista esto, porque no hay un solo responsable, sino son varios. La reducción del hacinamiento, que es fundamental. Cuando hay hacinamiento, no se puede garantizar los derechos humanos, la calidad de vida disminuye demasiado, el equipamiento de talleres, equipamiento médico, etcétera. Y la reinserción social, es decir, implementar programas educativos, laborales, culturales, deportivos, para lograr una reinserción social de un ser humano. Y también el seguimiento postpenitenciario. A nivel internacional, los programas de reinserción social que tienen éxito son aquellos que hacen un seguimiento postpenitenciario, y este tema es un tema pendiente aún en Bolivia. Y 6, seguridad penitenciaria, ¿no? Entonces sí tenemos los lineamientos, ya están definidos. Lo que falta, sí, como se habló en este foro, es una voluntad política, ¿no? Y desde hace muchos años sí se ha anunciado una reforma penitenciaria, pero ha quedado en anuncios, y lo que sí necesitamos es una reforma penitenciaria real, que le dé un techo presupuestario real, ¿no? Y que esté de acorde a los estándares internacionales mínimos. Entonces, bueno, estamos en una etapa, digamos, electoral, y va a ser muy importante también poner este tema sobre la mesa dentro de esta coyuntura. Invitar, por favor, a Aldo y a Thierry a que puedan dar una ronda de respuestas más, si es posible, y de ahí entramos a una ronda final de conclusiones a partir de cada panelista y recomendaciones también. Bueno, la verdad que estoy impresionado. Agradezco enormemente a todos los expositores y a las preguntas. La verdad que tienes razón, Patricia. Las preguntas están muy buenas, daría para mucho más. No, yo simplemente me quedo con las ganas de seguir colaborando con ustedes, con Thierry, en muchos de estos temas. Son temas que siempre los tuve muy cerca del corazón, y seguir indagando por qué no podemos agilizar un poco las alternativas de las cuales hemos hablado, porque para mí, COVID o no COVID, o sea, ahora más que nunca, ¿no? Pero COVID-19 o no, son temas que vamos a tener que abordar en nuestra región, en tu país, lo antes posible. En fin, sigo a la disposición de ustedes, les agradezco y los felicito además por esta plataforma, y bueno, cuenten conmigo siempre. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Realmente esperamos contar contigo y con tu amplio conocimiento sobre el tema. Por seguro que va a ser así. Podemos pasar a las palabras de Thierry. Gracias, Patricia. Yo me sumo obviamente a las palabras de los participantes, a las preguntas. Yo creo que el debate ha sido muy interesante esta noche, ha sido muy nutrido. Yo estoy pensando en este momento que, en efecto, ojalá que podamos participar o iniciar realmente una revisión del Código Penal en algún momento, justamente para poder implementar estas medidas alternativas que podrían permitir la reducción del hacinamiento en estas cárceles, y también hacer más justicia entre justamente los pobres y los más ricos. Eso sería un punto. Ahora, con la pandemia del COVID, hace poco tiempo hemos presentado el informe mundial sobre drogas, y también sobre la situación del COVID, drogas y COVID-19, y definitivamente hay una situación muy preocupante. Vemos que las redes de narcotraficantes son más activas que nunca. Vemos también que existe seguramente una presencia de stock de drogas, y que de pronto en esta situación justamente de
digamos, de reducción de la economía, de contracción, digamos, de la economía. Mucha gente lamentablemente tendrán problemas de ingresos o de empleo inclusive, y vemos que va a haber una oferta justamente en el mercado de muchas drogas diferentes, de baja calidad, de drogas sintéticas, por ejemplo, y podría aumentar justamente el consumo de drogas. Eso es un primer problema que vemos. Y segundo, que la gente buscando justamente un ingreso, un empleo, podrían ser presas de los narcotraficantes o de las redes de crimen organizado para justamente tener algún ingreso. Entonces, posiblemente podría haber, digamos, un incremento de las actividades ilegales. Y eso va a ser muy preocupante al momento que estamos hablando justamente de buscar alternativas o cómo bajar el hacinamiento. Vemos que el contexto económico podría ser lamentablemente favorable a las actividades ilegales. Así que, bueno, tendremos realmente que repensar un poco en los mecanismos, en el sistema, a ver qué alternativas, qué propuestas podemos tener. Y ojalá que pronto en Bolivia podamos empezar un piloto para de pronto monitorear un grupo de personas que hayan cometido un delito menor y ver justamente qué podemos organizar, qué actividades alternativas podemos hacer para que entiendan el mensaje y que puedan volver a una vida activa legal. Así que muchas gracias y siempre a la orden, obviamente. Estaremos pendientes de las próximas actividades y encantado de poder hablar con ustedes que nos escuchan desde Bolivia, pero también yo sé que hay muchos oyentes que se encuentran en los países vecinos, en Colombia, donde nos conocen bastante, en Perú, en Argentina, y algunos que hemos hecho trasnochar en Europa que también están pendientes de nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Terry. Grandes palabras las tuyas y las de Aldo, que son justamente de poder seguir en este camino, de seguir en el tren colectivo para poder apoyar al tejido de políticas públicas más humanas. Vamos a darle paso a Karina y a Luisa, por favor. Y bueno, después de eso voy a dar unos breves consejos a todas las personas que se han sumado sobre material que estamos compartiendo, dónde seguir a la ONU, UNODC, Acción Semilla. Y, por favor, Cari, después Luisa. Muchas gracias, Patricia. Nos encontramos en este momento en un estado de necesidad, ¿no? Por el COVID-19. Entonces, necesitamos respuestas reales para ayudar a las personas que están con detención preventiva en delitos menores, personas que están enfermas, personas que tienen hijos menores, mujeres que están embarazadas. Se puede dar una solución ampliando tal vez con un decreto supremo la salida de estas personas y la sensibilización específicamente de las autoridades jurisdiccionales, que no les impongan medidas que no puedan cumplir estas personas, porque sabemos que hay también necesidad económica. Entonces, seamos más sensibles, seamos un poco más humanos en dar respuestas a estas personas. Podemos ayudar muchísimo, porque detrás de cada mujer hay una familia, hay hijos. Entonces, ayudemos un poco en este tiempo de pandemia. Gracias. Muchas gracias, Karina. Luisa, por favor. Sí, bueno, quisiera tocar dos puntos. Un tema es que existe mucha detención preventiva, una detención preventiva muy alta. Entonces, este no es un tema solamente del sistema penitenciario, sino también del órgano judicial. Existe mucha retardación de justicia, hay casos emblemáticos, vimos casos de hasta 8 años con detención preventiva o más. Entonces, eso no es posible, solamente están hacinando aún más, aportando al problema que ya se tiene en esta crisis penitenciaria. Entonces, es un tema también del órgano judicial, no solamente del sistema penitenciario. Hay que volver a rever cómo poder fortalecer el sistema judicial, y esto va
va a dar su impacto al sistema penitenciario. Otro tema muy importante que citaron en alguna de las preguntas es el tema de la presión social. Hay un estigma sobre todas las personas privadas de libertad que a veces dificulta en la implementación de políticas públicas, ¿no? de vanguardia o de derechos humanos. Entonces, con el colectivo, lo que ve la sociedad, lo que ve en los medios de comunicación, de pronto son los peores crímenes, ¿no? los peores delitos, pero si vemos en estadísticas, ¿cuántos de estos crímenes o de estas personas están privadas de libertad? Nos daríamos cuenta que no son la mayoría, ¿no? Entonces, y si hubieran estudios, que falta hacer estudios de los tipos de delitos, por ejemplo, primero está robo agravado, pero si pudiéramos establecer científicamente qué han robado o qué tipo de delito ha sido, veríamos muchos delitos de bagatela o muchos delitos cometidos por situación de extrema pobreza, ¿no? Reitero, sin caer en una apología del delito, ¿no? Entonces, hace falta mucho estudio, hace falta informarnos, sensibilizarnos, y bueno, un principal lineamiento que se debería implementar en toda reforma penitenciaria es la clasificación, ¿no? Clasificación por delito, por edad, por sexo, obviamente, que nos permita implementar programas de reinserción social para lograr el fin de la privación de libertad, que es la reinserción social y la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias al gran panel que hemos tenido hoy día. Realmente ha sido un panel muy, muy bueno. Yo salgo sumamente feliz, llena de conocimientos y de muchas cosas que quiero replicar. Invitamos a toda la audiencia a seguir a UNODC y Fundación Acción Semilla en sus páginas en Facebook, YouTube y Twitter. Recordarles que se ha compartido en el chat de este evento las presentaciones, material de apoyo, sitios web, y un montón de material tanto de UNODC como de Fundación Acción Semilla. Comentar también que dentro de este chat hemos recibido bastante apoyo, iniciativas de personas de la sociedad civil que realmente quieren hacer algo. Entonces, les invitamos a escribirnos al correo accion.semilla.bo@gmail.com. Si es que realmente quieren organizarse, quieren formar algún grupo, siempre se puede ver la posibilidad de moverse desde la Fundación con apoyo de la UNODC para gestionar plataformas de debate y diálogo. Así esta actividad no queda simplemente en las redes, ¿no? Y finalmente, invitarles al ciclo de podcast que vamos a estar sacando a partir de este mes sobre diferentes temáticas. El próximo podcast que vamos a sacar es un debate sobre la realidad del encarcelamiento por drogas en Bolivia y la región con enfoque de género. Va a ser lanzado el 20 de julio, sin embargo ya vamos a estar sacando material publicitario, ya les vamos a compartir quiénes van a formar parte de este evento. Muchas gracias a todos y pues un saludo y nos retiramos felices. Hasta la próxima.